Viernes 4 de octubre de 2024, emisión 638 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El caso que nos reúne a analizar es la muerte en combate de 5 terroristas del Partido Comunista, que en ese momento todavía no se llamaban las FARC, vieron en 1965, y este grupo narcocriminal pasó a denominarse FARC fue a partir de 1966, pero ya eran los embriones de lo que ellos llamaban el Bloque Sur o las guerrillas del Bloque Sur del Partido Comunista. Llama la atención que mientras desarrollaban el proceso de guerra revolucionaria en las llamadas repúblicas independientes del Pato, Río Chiquito, Guayavero, Ariari, etcétera, paralelamente ya se han extendido las guerrillas hacia otros municipios en el departamento del Caquetá y venían haciendo un trabajo de construcción, de apoyo de masas y de evolución terrorista que se destapó cuando el Ejército Nacional entró a esos municipios a patrullar y se enfrentó con esas cuadrillas de bandidos y hubo varios soldados muertos y también delincuentes. Esto para resaltar que la falsa teoría, inclusive sostenida por el señor de Rux, que la guerrilla nace de la noche a la mañana como consecuencia del ataque de las fuerzas militares a Marquetalia, es una falsedad. El Partido Comunista venía trabajando desde hacía muchos años la organización de grupos terroristas que de hecho cometían crímenes. Y basta con revisar los periódicos de los años 60, 61, 62, y ya Tiro Fijo estaba asesinando gente, secuestrando, atacando las tropas en toda la región del Pato, el sur del Tolima y con cuadrillas desplegadas no solo en la parte del Pato, en el Caquetá, sino en otros municipios como lo veremos hoy. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación estratégica y táctica y organizativa de las FARC en 1965? Estaban en el proceso de creación como FARC, es decir, cuando se produjo la operación necesarísima en Marquetalia, pero muy mal manejada por el gobierno del señor Valencia y pésimamente continuada por los demás gobiernos. Por esa razón las FARC siguieron existiendo en esa zona. Estaban en un proceso de aglutinación de distintos grupos, porque había guerrillas liberales todavía, bandolerismo tripartidista en muchas partes del país, y las conversaciones los han llevado a atraer a muchos bandidos. Producto del Plan Lazo también habían sido eliminados bastantes de todas las pelambres, de todas las líneas ideológicas, y entre ellos también se han matado algunos. Por lo tanto, todavía no se han articulado. Se había hecho ya la operación Marquetalia, se estaba operando en El Pato y en Río Chiquito. Ya Jacobo Arenas y Tiro Fijo habían encabezado la masacre de Izá, donde asesinaron a sangre fría a unas monjitas y a otras personas, 17 en total. Ya estaban en competencia con el ELN, que también había asaltado el municipio de Zimacota. Ya también habían ocurrido combates en el sur del Tolima y en el oriente del Tolima con las antiguas guerrillas que ha creado el terrorista Juan de la Cruz Varela. El páramo de Sumapaya era una zona de amplia presencia y control del Partido Comunista y sus bandas armadas. Entonces, no se estaba hablando de que aparecían de la noche a la mañana, como falsamente dicen muchos pseudohistoriadores y pseudoanalistas en Colombia. En realidad, las fuerzas militares estaban luchando contra unas guerrillas organizadas que solo les faltaba darse un nombre y pasar bajo el control directo del Secretariado General o del Comité Central del Partido Comunista. En medio de ese proceso de creación, pues obviamente las fuerzas militares habían iniciado una gran cantidad de operaciones
el Marquetalia, Río Chiquito, el Pato y el Guayabero. Pero ya Tiro Fijo había encontrado que su entorno fundamental era el Pato, porque limita con varios departamentos y le permitía salir hacia distintos sitios, y porque el Partido Comunista le dio la orden que ya no participara más él en acciones armadas, que se dedicara a construir el movimiento revolucionario desde la parte armada él y desde la parte ideológica y política Jacobo Arenas. Entonces, por esa razón se asentaron en esa zona y por esa razón Tiro Fijo vivió la mayor parte de su criminal existencia escondido en el Pato. Se movió a varias regiones, pero la mayoría del tiempo estuvo ahí. Y ahí fue donde se fue a reunir con Satanás y con Hugo Chávez en el infierno, desde esa zona. Eh, el traslado de Tiro Fijo al Pato marca un antes y un después de las guerrillas comunistas, porque el traslado a esa zona significa la realización de la conferencia constitutiva de las FARC en 1996, 1966, cuando ya se les da forma y se deciden desplegarse bajo el mando unificado de Tiro Fijo, Jacobo Arenas y otros bandidos que integraban en ese momento el secretariado de las FARC, distintas cuadrillas con el fin de intensificar el desarrollo de la guerra de guerrillas en regiones como el Magdalena Medio, el Urabá, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Cauca, Cundinamarca y parte de Boyacá. Ese es el plan inicial y eso es coincidente con el traslado de Tiro Fijo al Pato por orden del Partido Comunista. La Juventud Comunista, dirigida por el señor Carlos Romero, que hasta hace tiempo, hasta hace poco, que se fue a reunir también con Chávez y Tiro Fijo en el infierno, fue el compañero sentimental de Clara López, la controversial y controvertida dirigente político que es liberal, pero es más comunista que liberal. Desarrollaba un trabajo propagandístico muy amplio, siguiendo las directrices del Partido Comunista en las universidades y organizaciones juveniles que existiera en Colombia que pudieran infiltrar. Allá estaba el Partido Comunista por medio de la JUCO, haciendo propaganda a favor de las FARC y del terrorismo en todo el país. De los dos bloques donde se desplegó la iniciativa estratégica de las FARC, se resaltan el Magdalena Medio y Urabá. Y el Magdalena Medio, porque como lo hemos venido explicando aquí en la memoria histórica, se enfocó en varios departamentos: Caldas, Dinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, Bolívar y Cesar. O sea, todo el corazón donde el río Grande de la Magdalena eh, baña las aguas en su parte media del recorrido desde la cordillera hasta el mar. Al lado y lado en las riberas hay mucha población, hay mucha madera, hay pesca, hay petróleo, hay oro, hay posición estratégica o geoestratégica muy importante. Entonces allí se asentaron con mucha fuerza. Y Urabá, porque desde los años 50 venía creciendo la influencia del banano en la economía colombiana y había o hay varias fincas dedicadas a la producción bananera, a la exportación, y es una de las regiones donde más se genera Producto Interno Bruto, tanto del departamento de Antioquia como para el país. De manera increíble, en una zona donde la organización permitió, organización laboral y social, económica, permitió que todas las personas que trabajaran en la bananera, que eran la mayoría de los habitantes, tuvieran un alto nivel de vida. Allí se asentó el Partido Comunista por medio de los sindicatos. Y esa quizás es una de las demostraciones palmarias que los comunistas no llegan sino a causar daños, a destruir todo lo que encuentran bueno, porque personas que tenían ingresos medios, altos o muy altos en comparación al grueso de la población colombiana y unas facilidades de vida muy eh, muelles frente al drama del resto del país, se dedicaron fue a apoyar terroristas y pronto el Partido Comunista con sus divisiones terminó un bloque apoyando a las FARC y otro al EPL y se desató esa violencia que aún no termina en esa zona.
Es un punto de reflexión que desde luego tampoco el señor de Rux lo menciona en su informe y siempre lo enfocan es con el cuento de que la explotación de los obreros condujo a la violencia y que esa violencia trajo más violencia y que luego se les metió el narcotráfico y eso es parcialmente cierto, porque el fondo es que los comunistas llegaron a destruir toda la organización empresarial que hay allí y desde luego que los obreros tienen derechos por leyes nacionales y convenios mundiales, eso no se puede negar, pero lo que no se puede aceptar es que conviertan en fortín de lucha la economía nacional y terminen creyendo que saboteándola y generando violencia y auspiciando grupos terroristas va a mejorar una región. Entonces esa violencia se extendió ya a los sectores menos favorecidos, ya no había cama para tanta gente y a pesar de que la bananera producía suficientes recursos para sobrevivir en Urabá, la presencia terrorista de las FARC, el ELN, el EPL, cuanto bandido llegó allá, pues ya trajo unos problemas que son eh, difíciles de solucionar porque impiden el desarrollo. Entonces, con una potencialidad de construir puertos, aeropuertos, carreteras, centros de estudio, de investigación, tanto marítima como agrícola, y generar otro tipo de empresas para diversificar la economía, terminaron fue las bananeras en medio de una violencia que parece eterna en esa zona. Por la época fueron muchos los estudiantes universitarios que se incorporaron. Jaime Bateman ya era terrorista de la SWAT, era como la mano derecha de Jacobo Arenas, porque era uno de los tipos más de mayor nivel académico en la FARC. Entonces Jacobo Arenas lo utilizaba para que fuera el enlace entre Carlos Romero y el Partido Comunista con las FARC en las universidades. Y Bateman iba y venía al secretariado, estaba un tiempo en el monte, asesinaba gente, robaba, secuestraba, violaba campesinas y regresaba a la ciudad a reclutar estúpidos con el cuento de que la revolución iba en avance hasta que cayó en ojeriza, porque los demás bandidos no se iban a aguantar que viviera con una vida muelle, y como era un costeño, como él mismo decía, mamagallista y muy sonriente y, y muy folclórico, viviera a cuerpo de rey mientras los demás bandidos estaban esforzando. Y luego comenzó a discutir con los cabecillas que la revolución realmente era en la ciudad, porque a él le fascinaba la vida de la ciudad, estar en discotecas, tomando trago, parrandas, cometiendo actos terroristas y volviendo a disfrutar. Y en cambio en el monte tenía que mojarse, aguantar frío, aguantar hambre, etcétera. Y eso no era con él, ya que él era un costeño buena vida. Eh, el Partido Comunista frontalmente, y esto tampoco lo cuenta el señor de Ruck ni los bandidos que salen a proteger a las FARC por los medios y en la academia, de frente le dijo al país que combinaba las formas de lucha y en el noveno Congreso el Partido Comunista se aprobó eso. Y de manera increíble, en Colombia nunca se ordenó orden de captura contra los jefes del Partido Comunista por haber firmado un documento que existe, que es la Declaración del Noveno Congreso, en el que dicen Gilberto Vieira y Jacobo Arenas y los demás bandidos de la comunistas que la solución en Colombia para transformar el país es combinar las formas de lucha colocando como vanguardia de la revolución la lucha armada justa que realizan las FARC en las áreas campesinas. Y eso está escrito y no pasa absolutamente nada. Entre tanto, pues ya comenzaban unas divergencias que aún se mantienen con el ELN y el EPL. Como hemos visto, hay aproximaciones en algunas zonas, combates en otras, persecuciones mutuas en otras, pero lo cierto es que los tres grupos terroristas iban asentándose en diferentes zonas en las que trataban o intentaban no pisarse los callos. En otras se toleraban y mutuamente permitían la existencia de cada agrupación criminal. Entonces, en síntesis, esa era una radiografía, un cuadro de lo que estaba allí pasando en términos generales. Entre tanto, los dirigentes del Partido Comunista hacían muchos esfuerzos para que esos remanentes de las bandas de Sangre Negra, de Chispas, de Desquite y otros bandidos que seguían apareciendo adquirieran una conciencia comunista y se fueran integrando a las FARC, como efectivamente pasó con muchos de ellos. Y ahí es donde está el secreto del crecimiento de las FARC entre el 65 y el 70.
Mi coronel, ¿cómo continuaba siendo la violencia tripartidista en el departamento de Caldas? Pues atando lo que acabamos de decir con lo que vemos en pantalla, el espacio se está volviendo cada vez más ideal para el crecimiento de las FARC, porque ya se hace la conferencia segunda que llaman constitutiva y se determinan unas áreas de trabajo, entre ellas el Quindío, el norte del Valle y el oriente de Caldas en general. Hacia allá trasladan a Ciro Trujillo y él comienza a desarrollar toda esa actividad hasta llegar al caso de la famosa emboscada que vimos aquí de las Coloradas, que le costó una persecución intensa por parte de la octava brigada que prácticamente acabó con las FARC en esa zona. Pero no quiere decir que todos murieron, fue que algunos fueron trasladados para la zona del Pato, otros para el Urabá, otros a abrir zona en Antioquia. Lo que pasó es que aplazaron la actividad criminal que han iniciado en la región porque fue muy fuerte la persecución de la octava brigada. Sin embargo, eso no significaba tampoco que ya se hubiera acabado el bandolerismo y vemos que al mismo tiempo que ocurrían las operaciones en el Caquetá, donde fueron dados de baja los 5 bandidos, que en ese tiempo eran comunistas, todavía no se llamaban FARC, eh, en Armenia hubo una batida o una actividad continuada de registros de viviendas, de personas, de sitios lupanares, etcétera, en la cual a partir del 20 de mayo hasta los primeros días de junio fueron capturadas 160 personas con antecedentes criminales y algunos de ellos, o en su mayoría, relacionados con esas bandas delincuenciales que seguían existiendo por parte de la violencia tripartidista. Y para mencionar un caso de los muchos que hubo, todavía, o mejor, no se podía combatir la incrementada ola de secuestros que había en el departamento de Caldas, que como lo hemos dicho varias veces, en ese momento tampoco se ha trifurcado y era una sola unidad geográfica que integraba al Quindío, a Risaralda y a Caldas. ¿Qué indica esto? Que por más esfuerzos que se hacían, por muy efectivo que hubiera sido el plan Lazo, no había una continuidad política ni una claridad de Estado para establecer objetivos estratégicos y trabajar sobre ellos en búsqueda de la seguridad y el desarrollo nacional articulados. Por ende, era como tapando huecos o apagando incendios sin que la fuerza militar tuviera una dirección política acertada, ni un apoyo político, logístico y financiero suficiente, ni un plan de desarrollo acorde con el problema, porque para los políticos lo importante era que estuviera en capacidad de combatir. Mientras ellos robaban el presupuesto aquí en Bogotá y otras partes, los soldados ponían la sangre, el sudor y las lágrimas y los campos, y todos bien, debatiendo entre ellos por su rapiña de poder. ¿Por qué fue citado a la Cámara de Representantes el general Gabriel Reveis Pizarro en junio de 1965 y cuáles fueron sus posiciones frente a la situación de orden público y las temerarias acusaciones que hacían los congresistas de la ANAPO en su contra? El general Reyes Pizarro fue citado a la Cámara por varias razones. Una, pues recordemos que el ascenso al cargo de ministro de Defensa de él estuvo salpicado de lealtades y de intrigas y de oponentas politiqueras organizadas por el presidente Valencia, algunos congresistas y algunos oficiales del alto mando para sacar del camino al general Ruiz Noboa, porque los sindicatos comunistas estaban presionando paros y paros y el país estaba en permanente convulsión, porque el bandolero Efraín González había causado el terror en la región con la complicidad de unos sectores de la Iglesia Católica y había puesto en evidencia con una carta que los parlamentarios Cuadros y Burgos de la NAPO habían cuadrado con él
una farsa de un secuestro para todos ganar plata y extorsionar a un finquero, incluidos un hijo y un sobrino del finquero, porque el bandido fue dado de baja en Bogotá y se llevó muchos secretos a la tumba, en especial de sus jefes del Partido Conservador, porque aquí mismo en Bogotá habían ocurrido otros hechos de violencia con bombas y con acciones criminales de parte de la juventud comunista, porque la operación que se había hecho en el Pato había generado por parte de unos cineastas franceses y unos pseudointelectuales franceses una gran cantidad de protestas contra Colombia, diciendo que aquí había crímenes de guerra, etcétera, porque acababa de nacer el ELN y destruir de entradita el municipio de Simacota, porque las FARC acababan de asaltar el municipio de Inzacauca, repetimos, todavía no se llamaban las FARC, pero se les estaba combatiendo en Marquetalia, Río Chiquito, donde acababan de asaltar a Inzacauca, y también en el Pato y en el Guayabero. Ya el ejército tenía 4 zonas definidas para combatir con estos bandidos. Y porque la industria del secuestro estaba disparada, entonces eran muchos los aspectos que coincidían y que no lo han podido citar. Entonces, con ocasión de la publicación de los documentos en los cuales se demostró que los dos senadores anapistas, más una señora que era alta funcionaria también de la ANAP, en uno de los ministerios, en una de las dependencias de alto nivel de la presidencia, estaban vinculados en el secuestro de este señor. Entonces, los delincuentes de cuello blanco contraatacaron y se inventaron que el general Reveis Pizarro iba a dar un golpe de Estado que no había podido, según ellos, dar Ruiz Novoa, y que eso era lo que tenían que juzgarle. O sea, le cambiaron el tercio al estilo Petro. En medio de un problema se inventaron otro para tapar la realidad. Entonces el general fue allá, les dijo, el orden público se está restableciendo, pero no está completamente controlado. Los problemas son estos y los otros, las FARC están, los comunistas están creciendo en este lado, los, el ELN en el otro, hay problemas en las bananeras. O sea, les hizo un cuadro sinóptico de lo que estaba ocurriendo y les aclaró que no hay ninguna intención de golpe de Estado. Sin embargo, el parlamentario liberal, otro politiquero corrupto y descompuesto como los demás, eh, ayer no, sino Mosquera Chaux del Cauca, se inventó una carta firmada por varios de sus partidarios en el Cauca que el asalto a Insa había sido porque el general Ruiz Novoa no había querido combatir a los bandidos en Río Chiquito, y que es más, que el general tenía que ver con el planeamiento de eso. Así de corruptos y descompuestos son los politiqueros, y la prensa les publica y el veneno queda ahí escrito, y si no se aclara a tiempo, pues esa es la verdad histórica. Entonces, por todas esas razones fue citado el ministro al Congreso. ¿Cómo se hallaba la situación de orden público en el norteño departamento de Magdalena? Como ya vemos, se han tomado decisiones por parte del Partido Comunista de trabajar zonas para preparar la gente en la recepción de las guerrillas. O sea, era un proceso metodológico y metódicamente realizado. ¿Qué sucede allí? Que en los municipios aledaños a la parte baja de la zona montañosa de la Sierra Nevada, se tiene acceso históricamente, en la época de los aborígenes, hacia la sierra y hacia el llano. El llano o la parte plana, pues es muy cálida, la sierra en la medida que va subiendo, el clima es más templado hasta que llega clima frío. Entonces, el Partido Comunista visualizó que allí había una posibilidad grande de desarrollar un proceso revolucionario, haciendo el símil que la Sierra Nevada sería como una especie de sierra maestra cubana aquí en Colombia, y que los bandidos podrían atacar, cometer delitos y replegarse hacia las pliegues de la Sierra Nevada, que es muy montañosa y con mucha agua, lo cual les permitiría sobrevivir, y además con muchos cultivos y tierra muy fértil y trochas antiguas de uso indígena
que les facilitarían eludir por ese entresijo de caminos cualquier presencia de tropas del Estado o estar observándolos y colocar en las trampas, emboscadas, explosivos, etcétera. Entonces, unos primeros grupos que combinaban a liberales del MRL, delincuentes que eran sin ninguna ideología, y miembros de los comunistas se fueron asentando para tratar de darle la forma a esa zona y crear otro embrión de revolución comunista. Pero como necesitaban sobrevivir, entonces cometieron muchos delitos y varios de ellos pues, fueron capturados o auxiliadores. Y en el municipio de Chiriguaná, el Partido Comunista y los delincuentes que estaban presos organizaron un motín, eh, causaron daños dentro del centro penitenciario, escaparon y fuera de eso le dejaron problemas a la alcaldía y se comprobó que eran los mismos que habían cometido el asesinato de una señora de apellido Ribón, que vimos hace poquito, a quien le habían robado un dinero e inclusive a uno de esos le han encontrado parte de ese botín. Entonces vemos que tampoco nos lo cuenta el señor de Rux, ya el Partido Comunista estaba actuando de manera soterrada y constante en la organización de grupos criminales por la zona, pero nadie le ponía cuidado ni ataba una cosa con la otra y el paso del tiempo eh, fue demostrando la relación tan directa del Partido Comunista con todos estos brotes de violencia que parecían aislados, pero que se nota que eran parte de un plan muy bien articulado desde Bogotá por los jefes del partido. ¿Cuál fue el impacto de la ciudadanía caqueteña cuando inició a rumorarse la llegada de alias Tiro Fijo al Caquetá? Como Tiro Fijo se asentó en el Pato, entonces las FARC o las potenciales FARC que iban avanzando ya se iban estructurando y comenzaron a aparecer bandidos en municipios cercanos a la zona del Pato en el Caquetá. Eh, se regó la especie que un bandolero que ya era conocido ahí, de apellido Castañeda, que le decían Richard, había muerto supuestamente en un combate con el ejército. Pero con el paso del tiempo se demostró que eso fue para unos un accidente con una granada, para otros una pelea con una guerrillera y Aima lo mató. Lo cierto es que el bandido murió y que el tal Diamante, que era otro bandido muy cercano a Tiro Fijo, ya estaba haciendo incursiones en San Vicente del Caguán y otros municipios. Entonces, pues ya Tiro Fijo tenía la fama de que era el que hacía mil cosas, que se desaparecía, que volvía a aparecer en el Tolima. Y como el mismo grupo que andaba con él decían que eran marquetalianos, pues se regó la especie de que Tiro Fijo estaba en el Caquetá y pronto llegó la información a los servicios de seguridad del Estado. Por ende, se dedujo que en el Pato estaba todavía Tiro Fijo y que a pesar de la gran operación que se hizo, no se ha podido localizar y que desde luego esa marcha campesina que sacaron a los campesinos de allá y con todo lo que hemos descrito en estos días anteriores, tenía como propósito garantizarle a Tiro Fijo que no se esculcara más en la zona del Pato, porque allí iba a tener su cuartel general y su centro, donde efectivamente estuvo hasta que se fue a reunir con Hugo Chávez en el infierno. Esa fue la primera información y ese fue el primer impacto que causó en el Caquetá la presencia de este bandido. ¿Cuál fue la retaliación de las guerrillas comunistas contra los campesinos caqueteños? Resulta que con base en esas informaciones y otras, y la dinámica operacional,
fueron dados de baja 5 bandidos en un combate ahí en el oriente de San Vicente del Caguán, zona muy boscosa y muy difícil. Y en ese combate, pues cayeron 5 bandidos importantes, se les decomisaron documentos, armas y medios, y entonces comenzó la mm, búsqueda del resto de las cuadrillas por parte del ejército, con el batallón Colombia a la cabeza, específicamente en los límites del Caquetá y el Huila, en la inspección de Santana Ramos. Y en medio de esas operaciones, pues hubo otras capturas y otras hallazgos de material, aletas y cosas de esas. Tiro Fijo ordenó a los que estaban en esa zona que averiguaran quiénes eran, entre comillas, los sapos, o sea, los delatores. Y mm, determinaron, según la inteligencia de las FARC, que habían averiguado, que en el caserío de Santana Ramos, en la parte urbanizada, que en ese tiempo pues era un caserío alejado de la civilización, calles polvorientas, sin ninguna infraestructura de desarrollo, y la planta eléctrica que existía era manejada con combustible y la pagaban los mismos habitantes de la comunidad, y había que llevar el combustible un tiempo por río y otro tiempo en lomo de mula, pero ahí la gente sobrevivía con eso. Entonces ahí había un puesto de policía pequeño para garantizar la seguridad y un inspector de policía. Entonces el batallón Tenerife pues tenía tropa por ahí cerca, y entraron los bandidos de las FARC a cometer una matanza, o los comunistas, ¿no? No nos llamaban las FARC, a cometer la matanza ahí en el pueblo porque los consideraban los traidores. Por fortuna la policía les hizo un resistencia, mientras los soldados que estaban patrullando escucharon los disparos y bajaron al pueblo y evitaron una masacre que hubiera sido la primera gran masacre de las FARC. Pero Tirofino no lo olvidó, y luego, con el paso de los años, fue eliminando uno por uno, y de esa forma fue que se apropió de muchas tierras en la zona de Santana Ramos y terminó llenando eso de colonos del Partido Comunista o cercanos a él. Ese día, el cabo primero, Evelio Figueroa, que estaba al mando del ejército, de la unidad del ejército más cercana, se portó como un héroe y hizo retroceder los bandidos y evitó que se hubiera desarrollado o desatado esa matanza que tenían en ciernes los bandidos. Adelante, mi coronel. ¿Cómo actuaban los dirigentes políticos pese a la cruda realidad de los muertos permanentes debido a la violencia tripartidista? Pues las operaciones siguieron, y el batallón Colombia siguió, la Fuerza Aérea continuó operando, y fue asesinado el soldado Segundo Gómez Gutiérrez, y heridos otros 2 soldados, Fabio Zuluaga y Hermógenes Lazo. Eh, y el inspector de policía Jorge Toledo de Santana, que iban a desarrollar alguna actividad de levantamiento de cadáveres y fueron emboscados. Eh, También fue común que siguieran asaltando las fincas para robarse el dinero y para extorsionar y secuestrar a los finqueros. Y luego hubo un combate muy fuerte en el cual, como dijimos, hubo unos muertos de parte de los bandidos. Se decía en los medios internacionales que en total eran más de 20 bandidos, sumando los que estaba comprometida la brigada en varias zonas. En otros medios, como la United Press International, se decía que eran 9. Lo cierto es que hubo combates muy fuertes en la región del Caquetá, y los otros 12 que informaba oficialmente la Sexta Brigada habían sido en el Tolima y el Huila, para un total de 21, en la misma semana que cayó Efraín González en Bogotá. Ya el país estaba movidito en violencia. La
disputa que había entre los políticos era evidente, porque en el Senado se estaba estudiando, como ya dijimos, la ley que facilitará al gobierno los caminos para devaluar la moneda y para tomar otras medidas de corte económico y financiero. Y habían hecho un show y habían viajado unos parlamentarios a pasear a Estados Unidos, entonces otros que eran contradictores presionaron para que esos parlamentarios rindieran un informe, inclusive que la propia presidencia de la República enviara al ministro de Hacienda y a otras personas al Congreso a aclararle al país qué era lo que realmente había. eh, y en medio de toda esa tensión se notaban las pugnacidades entre Álvaro Gómez y Alfonso López como contrarios políticos, pero internamente Carlos Lleras y Abdón Espinosa Valderrama manejaban una línea dentro del Partido Liberal, el señor López otra, y dentro de los conservadores la eterna división entre ospinistas y laureanistas, eh, pero lo complejo de aquí es que, como vemos, Efraín González muerto en Bogotá, en el Pato, violencia en el Cauca, en el Quindío, la transición hacia los comunistas, los de la NAPO metidos en secuestros y lavándose las manos, convocando al ministro de Defensa a hacerle juicios, y todos echándole la culpa con todos, pero ninguno respondía por ese desorden en que estaba el país. Mi coronel, tomando como referencias analíticas los hechos acabados de analizar, ¿hay alguna luz de esperanza para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Estas dos fotos aparecidas en el periódico El Tiempo, donde está el coronel Matallana, como siempre figurón, y unos soldados al lado del cadáver de Efraín González en el sur de Bogotá, y la otra de la cuadrilla de Efraín González, alias Juanito, en alguna zona de Santander. Pues le dieron la vuelta al mundo y daban a entender que ahí ya se va a acabar la violencia en Colombia porque se ha muerto el último gran bandido, como cuando el general Padilla dijo que la muerte de Raúl Reyes era el fin del fin, y no fue ni siquiera el fin del delfín. Entonces, ¿a qué nos trae eso? A que a partir de ahí crecieron las guerrillas comunistas y se comenzó solamente a hablar de paz. Entonces, todos los gobiernos de esa época en adelante han hablado de la paz y que la paz es su bandera y que es una obligación. Y ya ajustamos 60 años prácticamente de esos hechos. En junio del año entrante completaremos 60 años después de la muerte de Efraín González, y no ha habido ninguna paz. La única paz que ha habido son los shows de Juan Manuel Santos, los shows de Petro, los shows de los otros dos bandidos que están con Petro ahí en la foto, el engaño permanente al país, un gasto interminable de dinero que lo decimos sin temor a equivocarnos, desde que comenzaron todos los procesos eh, de paz, insulsos e improductivos. Si hubiera recogido ese dinero en un solo fondo, la cantidad de obras que se hubieran hecho en Colombia sería impresionante. Nomás analicemos cuánto dinero gastó Juan Manuel Santos, cuánto ha gastado este sujeto Gustavo Petro en viajes, en comisiones, en sueldos, en oficinas, en corrupción con el cuento de la paz. ¿Cuánto se gastó en el gobierno de Uribe? ¿Cuánto se gastó en el gobierno de Duque? ¿Cuánto se gastó en el gobierno de Gaviria, de Samper, de Pastrana? Mucho dinero, muchísimo. Y no se ve ningún cambio. Entonces, si se hubiera recogido todo ese dinero, o si se llamara a esos sujetos que han ido a hacer negociaciones de paz y se les recogiera todo ese dinero, se les obligara a devolver todo lo que les pagaron por no hacer nada, era muchísimo lo que se podría hacer en escuelas, vías de comunicación, eh, infraestructura para el desarrollo, etcétera, en esas zonas deprimidas. Si se recogiera todo el dinero que se ha gastado en las zonas disque transitorias que se convirtieron ahora en PEDETs, donde viven los terroristas, y se invirtiera de una manera estructural y con una entidad muy transparente,
la transformación en el campo sería fundamental. Con todo eso, viendo que se inicia con la supuesta terminación de la violencia en la muerte de Efraín González y con lo que nos ha pasado a partir de ese día hasta hoy y lo que está haciendo el señor Petro, que es más de lo mismo, es imposible que se logre algo productivo para Colombia en un eventual acuerdo de paz con los terroristas. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros en el marco de la violencia tripartidista. A pesar de Entrando en el contexto de cierre de la presente emisión, planteemos algunas reflexiones acerca de las 638 muertes en combate de 5 terroristas del Partido Comunista en hechos ocurridos en límites de Huila y Caquetá en junio de 1965. Bueno, con la muerte de estos 5 bandidos nos lleva a pensar que a pesar de el esfuerzo, el sacrificio y la entrega de los soldados colombianos, en realidad el esfuerzo o la actividad de las dirigencias políticas de turno en cada uno de los periodos gubernamentales de estos casi 60 años ya que han ocurrido después de esos hechos, no ha sido ni la sombra de lo que les deberían hacer. Y como no ha sido ni la sombra, han terminado es en connivencia, favoritismo y hasta complicidad con esos grupos. Por lo tanto, si no hay claridad, no hay objetividad, no hay puertos de llegada, ni hay decisiones de Estado para erradicar el problema, sino que al contrario hay connivencia, tolerancia y hasta complicidad, es imposible que podamos tener una solución definitiva que erradique ese problema. Mientras el Partido Comunista siga con su teoría de la combinación de las formas de lucha y mientras en los partidos aparte, que no son del comunismo, sigan apareciendo mediocres y oportunistas, utilitaristas, que aprovechan esas circunstancias para sacar réditos personales sin importar la sangre derramada por los colombianos de todos los estratos, especialmente los más bajos, y que las zonas de la violencia sigan siendo apartadas del centro del poder, que se crea que hay colombianos de primera y segunda clase y que no pensemos en el desarrollo articulado de la agroindustria y en la transformación real del país en muchos aspectos, aquí estaremos navegando en esa violencia sin par
y no habrá ningún acuerdo positivo, sino como lo analizamos hoy, será la reiteración eterna del mismo fenómeno porque la dirigencia política falla. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Hoy, viernes 4 de octubre, vamos a presentar un análisis del hecho que tiene que ver con la muerte en combate de 5 terroristas de la FARC en el Caquetá en 1965. Objetivo Colombia. Una vez escuchado el episodio con el resultado descrito en el epígrafe, combate afortunado para Colombia y aciago para los terroristas, entremezclamos algunos datos relacionados con el bello y rico departamento del Caquetá, de gente noble y trabajadora. Escúcheme que me está entrando una llamadita. Ya te llamo. Aló, ya te llamo. Me excusan que me estaba entrando una llamada. Decía que el Caquetá de gente noble y trabajadora, en donde, por desgracia, se asentó la FARC, después de que campesinos de la violencia partidista o bipartidista no se acogieron al sometimiento ofrecido en los gobiernos de Rojas Pinilla, sometimiento de Rojas Pinilla, con Guadalupe Salcedo en 1953, y a la amnistía ofrecida por Lleras Camargo en su periodo de gobierno, siendo en uno y otro caso cuando esos rebeldes al mando de Isauro Llosa, Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, y Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, se replegaron, entre otros lugares, a la región del Pato, en el Caquetá, y crearon lo que se llamó por Álvaro Gómez en 1961 una de las repúblicas independientes del comunismo en Colombia, en plena época de la Guerra Fría. Pero afortunadamente hubo por parte del gobierno en 1964 una ofensiva militar llamada Operación Marquetalia, realizada con éxito por las fuerzas militares contra esta organización terrorista, en donde las tropas recuperaron esa región y Marulanda tuvo que huir a Río Chiquito, la región Páez del Cauca, enclavada entre los municipios caucanos de Silvia, Insá y Belalcázar. En esa fecha y en esa época se creó el Bloque Sur y se llevó a cabo la primera conferencia guerrillera de Río Chiquito. Lo anterior no quiere decir que solo existieran en Marquetalia grupos terroristas, pues como lo hemos escuchado de boca de nuestro director en este episodio, mi coronel Villamarín, ya existía el proceso de creación de estos grupos terroristas por el Partido Comunista, subrayado Partido Comunista, y otras republiquetas independientes. Es decir, no se puede tomar la parte por el todo. Aquí solo estamos analizando la ocupación forzada de Tiro Fijo al Pato, cumpliendo una estrategia de la lucha para la toma del poder. Bueno, como veníamos diciendo, en 1966, esta mesnada de bandidos se organizaron y al mando de Ciro Trujillo
Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, quienes desde 1964 habían sido enviados nuevamente, subrayado y en negrilla, enviados por el Partido Comunista a fortalecer la dirección de la guerrilla y a establecer un frente entre las causas armadas y políticas, cambiaron o crearon el nombre de la FARC. Siguiendo con este análisis, en el 70, la FARC, al mando de alias Balín, abre un corredor en el Pato, Caquetá y el Guayabero en el Meta, límite con los llanos del Yarí, región emblemática entre el Caquetá y el Meta. Para hacernos una idea de la grandeza y riqueza de este biotopo de los llanos del Yarí, escuchemos una fracción de un escrito en forma de poema en el que la acción antrópica y demoledora de la narcoguerrilla comunista y la mafia cocalera aún no han podido destruir. Esta parte tiene que ver con el análisis final de este episodio. Dice así: el llano y el río Yarí se entrelazan indomables e inspiran en sus encantos novelas, leyendas, cuentos de patasolas, de duendes, de poiras y pollos malos, y mitos imaginarios como en la iglesia Los Santos. El olor a tierra fresca de los pastos de la chonta, minches y caimos ya extintos al pie del monte llanero, pepas del árbol del pan, chontaduro, caimarones, por la llanura y el río dicen que sale el Moán. Vemos la riqueza de toda esta tierra. Siguen otras estrofas, pero se termina con esta hablando del llanero. Cuando va en su caballo, salta el bejuco, yaré y la palma de cumare, finas fibras naturales para hacer el maguaré. Y esa inmensidad hermosa de superficie tan llana, al llanero hace creer que la tierra es toda plana. Siguiendo, en 1970, ya convertidos en la FARC, la dirección del Partido Comunista, obviamente, al sur del Huila a un grupo dirigido por alias Balín con la misión de armar el Frente 2, que abriera un corredor en el Pato, Caquetá y en el Guayabero, como ya se dijo, hacia los límites de la colonización campesina en los llanos del Yarí. Me parece que con la exposición del episodio y el preámbulo anterior ya podemos deducir que la guerrilla es el brazo armado de quienes integran el Partido Comunista, unos visibles y otros invisibles, y que entre todos están destruyendo el biotopo, patrimonio material, pero también el patrimonio inmaterial, cultural, como son las costumbres y el folclore regional de esa rica región. Por eso traje a colación la poesía. Mejor dicho, el brazo armado del comunismo, o sea, la narcoguerrilla, hoy sentada en la mesa de negociación, son los enemigos de Colombia, como Irán lo es de Israel, con la diferencia de que este país, o sea, Israel, ataca a sus enemigos a sangre y fuego, y en Colombia no solo no los ataca, sino que los camufla con los procesos de paz. A manera de colofón, el Caquetá está ubicado al sur del país, en la región de la Amazonia, y tiene cerca de
89.000 kilómetros cuadrados. Es el tercer departamento más extenso por detrás de Amazonas y Vichada. Todos sus municipios forman parte de los territorios focalizados con el PEDET, porque la colonización de un lado fue orientada por la guerrilla con el ideario comunista, que como sabemos es el de la destrucción, y de otro lado la indiferencia del Estado frente a este flagelo en el cual toda la responsabilidad se le ha dejado a nuestras fuerzas militares y de policía. Es nuestro deber del equipo de Fundel crear la verdadera memoria histórica del conflicto armado en nuestro país, para que lo conozca Colombia y el mundo. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, gracias, mi coronel. Muy acertado su comentario, muy a tono con esa bella región del Caquetá y lo que ocurre en esta zona. Muy real su apreciación acerca de que esto no es nuevo y que se ha desvirtuado la verdad elaborándola con otros argumentos, y muy clara su precisión también acerca de la responsabilidad de la dirigencia política, que nunca ha entendido el proceso como lo han hecho los comunistas a lo largo de los años. Mucho que reflexionar y pensar cómo, si el ejército en una operación da de baja a 5 bandidos que hasta ahora están abriendo zona, el territorio vuelve y se conquista por ellos. Quiere decir que la actividad militar es muy efectiva, pero sola no puede, porque esta gente se reproduce como la mala hierba y regresan a las mismas zonas a causar daños sin que el Estado como tal, en su responsabilidad institucional y constitucional, tome las previsiones acertadas para resolver este problema y no se lo traslade únicamente a la fuerza militar. Esta noche continuaremos con nuestros análisis diarios de temas de formación de estadistas, comisión de estrategas, y el lunes regresaremos al horario normal con nuestra memoria histórica y a las 6 de la tarde con más actividad de incentivos para formar personas con visión de país. A todos un feliz día, que Dios nos siga bendiciendo y nos siga protegiendo.